Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a trabajar sobre las inversiones temporarias, viendo una visión general conceptual y vamos en particular a trabajar en función de las normas en vigencia la inversión temporaria en títulos públicos con cotización. Aquí les comparto la pantalla con lo que sería la guía teórica, ¿no? La guía en donde hay una serie de desarrollos conceptuales de inversiones temporarias, justamente para que la vayamos revisando un poco en conjunto y sobre todo vayamos poniendo atención en algunas características distintivas de las partidas que forman parte de este rubro. Ustedes saben que hay una clasificación de las partidas que integran el activo y el pasivo, y también, por supuesto, el patrimonio neto, que se van reagrupando en función de características comunes. Y dentro de ellas puede existir la situación en cuanto a que ciertas características aparecen en elementos propios de diferentes rubros. Por ejemplo, la intangibilidad. Cualquier partida que integra el rubro caja y bancos o cualquier partida que integra el rubro inversiones, o cualquier partida que integra el rubro créditos por ventas u otros créditos o los propios activos intangibles o llave de negocio, eh, coinciden en tener esa característica común de la intangibilidad. Pero bueno, sin embargo, no todos los activos intangibles van a nutrir el rubro activos intangibles. Hay otras situaciones, otras cualidades y otras intenciones del ente que pueden llevar a reagrupar de diferentes maneras ese conjunto de, por ejemplo, activos intangibles. ¿Me comprenden? Entonces, por supuesto, todas las partidas que integran el activo habrán de cumplir con las características del activo, justamente, si no, no podrían estar integrándolo. Por ejemplo, nosotros cuando vimos modelos contables decíamos que cuando regularizamos producto de la aplicación de un criterio de medición y luego inclusive por la aplicación de la propia regla de valor límite de los activos, muchas veces encontramos que hay desvalorizaciones y entonces el hecho de haber encontrado que alguna partida ha sido o sufrió una desvalorización, simplemente lo que tenemos que hacer contablemente es reducir la medida contable asignada a la partida, porque por esa porción no cumple las características de activo. Entonces entendemos que si la medición de una partida desvalorizada era originalmente 10.000 y entendemos que el valor límite es 9.000, bueno, hay 1.000 de esos 10.000 que no cumplen con la cualidad de activo, por eso lo tenemos que restar. O del mismo modo decíamos cuando depreciamos un bien, la porción del costo que se consumió, es decir, la porción del costo que ya no es capaz de generar un flujo positivo de fondos, tenemos que restarlo del valor del bien porque ya esa porción no cumple con la cualidad de activo. Bueno, pues aquí las características distintivas de una inversión temporaria o transitoria, que ya se pueden dar cuenta que se trata claramente de un activo corriente, es decir, de una partida que esperamos o que el ente espera que se convierta en efectivo o equivalente de efectivo dentro de los próximos 12 meses, habrá de tener una característica que lo lleve a que esto sea realmente posible, ¿no? Esto de convertirse en efectivo, equivalente de efectivo, dentro de los próximos 12 meses. ¿Y de qué manera logramos que eso sea factible? Bueno, que por ejemplo los bienes que forman parte o las partidas que forman parte del rubro sean fungibles, es decir, que se puedan intercambiar, pues el género y la especie no se ven alteradas, o tengan un precio de mercado conocido, es decir, un precio cotizado, o tengan un mercado
transparente, de tal modo que su venta no demande esfuerzo significativo, ¿no? Entonces, en la medida que los bienes en los que apliquemos excedentes de fondos con el ánimo de obtener una renta adicional a lo que es la actividad principal del ente, sean bienes que cumplan con estas cualidades, vamos a garantizarnos la posibilidad de convertirlos en efectivo, equivalentes de efectivo, dentro de los próximos 12 meses. Aquí tenemos algunos ejemplos. Moneda extranjera es uno de ellos. Ustedes saben que existe un mercado transparente en términos de moneda extranjera, con un precio de cotización conocido por los participantes del mercado, y en la medida que se den operaciones que se llaman ordenadas o transacciones ordenadas, en cuanto a que ni el oferente está obligado a tomar a ese precio una cierta cantidad de unidades de moneda extranjera, ni quien tiene la moneda extranjera obligado a comercializarlos o a venderlas, se conformará un mercado transparente y su precio se puede caracterizar o definir como cotizado. El oro en lingotes o los títulos públicos o privados que coticen en un mercado de capitales, que ahora ya enseguidita vamos a ver de qué se trata. Cuotas partes de fondos comunes de inversión, otra alternativa de inversión de excedentes de fondos de rápida realización. Metales en general, algunos productos agrícolas que también tienen un precio cotizado, petróleo crudo, ganado en pie, opciones. Algunos instrumentos financieros que permiten identificar estas características. Em, la RT9 dice que son las realizadas con el ánimo de obtener una renta u otro beneficio. Y la característica es que esa renta o ese beneficio puede ser explícito o implícito. Nosotros podemos tener un propósito explícito cuando hacemos una inversión. Supónganse que nosotros tenemos una cantidad de unidades de moneda extranjera y decimos, bueno, vamos a invertirlo en un depósito a plazo fijo, que es una de las alternativas de inversión temporaria que vamos a trabajar. Em, ¿Qué significa esto? Que uno toma una cierta cantidad de unidades de moneda extranjera, hace una imposición, es decir, un depósito en una entidad financiera habilitada para ello, y la entidad nos garantiza y nos ofrece una determinada renta que es explícita y que tiene que ver con el rendimiento que ese dinero nos va a proporcionar en base a una tasa prometida por la entidad financiera y un plazo acordado con ella. Este es un beneficio explícito, pero a veces tenemos un beneficio implícito, como puede ser también especular con la evolución en el precio específico de esas unidades de moneda extranjera. Entonces, tal vez una imposición en plazo fijo puede mostrar un interés explícito en lograr una retribución por ese capital impuesto, y que tiene que ver con la tasa prometida por la entidad financiera aplicada a la cantidad de unidades de moneda extranjera. Pero también podemos llegar simultáneamente con ello a tener otro objetivo, como lo es la evolución en el precio específico de la moneda extranjera de la que se trate. O si compramos acciones, que serían la porción mínima del capital de una sociedad por acciones, tal vez podemos estar especulando con la evolución en su cotización, también con la obtención de un dividendo, pero tal vez con otra intención, como lo es de algún modo tener un pie en lo que es la conformación del cuadro de accionistas de un cliente muy importante o de un proveedor muy significativo.
Perdón. La verdad que eh, cuando hablamos de un beneficio explícito o implícito, estamos hablando de ese tipo de intencionalidades, ¿no? Algunas que están claramente definidas y, y, y se pueden identificar muy fácilmente, y otras que tal vez haya que indagar un poquito más para saber cuál puede ser el beneficio implícito que esta aplicación de excedentes de fondos pueda traer consigo. Y dice que no forman parte de los activos dedicados a la actividad principal del ente. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier aplicación de excedentes de fondos con este ánimo de obtener una renta no tiene que tener que ver con la actividad principal, porque justamente lo que estamos haciendo es eficientizando el uso de los recursos. Y como de momento ellos representan un excedente de fondos, excedente quiere decir un cúmulo de fondos que no hacen falta de momento aplicarlos al desarrollo de la actividad principal, no lo dejamos ociosos en el patrimonio, sino que los aplicamos para obtener una renta adicional. Este, y también aclara las colocaciones efectuadas en otros entes. Quiere decir que colocaciones efectuadas en otros entes pueden ser, por ejemplo, la compra de acciones que forman parte del capital de una sociedad por acciones. Dice que no se incluyen en este rubro las inversiones en bienes inmuebles, terrenos o edificios, a las que se los va a clasificar como propiedades de inversión. Eh, Me gusta aquí hacer una referencia al RT 54, para poder identificar cuál puede ser el tratamiento contable en el marco del modelo contable vigente en Argentina. Saben que FAPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, ha tenido, digamos, ha pujado por lograr que en Argentina no existan eh, disparidades en las 24 jurisdicciones que forman FAPSE, ¿sí? Todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tal manera que haya una armonía en cuanto al cuadro de normas que se aplican en todas ellas. Hace muchos años atrás se daba que la RTX, no importa cuál, tenía una forma en Jujuy, tenía un texto adaptado a Mendoza y otro a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otro a Chubut, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros nos planteábamos como matrícula organizada, ¿no? Qué locura que estamos cometiendo, porque si queremos armonizarnos para adoptar una norma internacional, por ejemplo, como son las normas internacionales de información financiera, y de algún modo subirnos a un carro mundial de aplicación de estándares, claramente lo que necesitábamos era que exista armonía interna en términos de las normas argentinas contables. Y así es que se firmaron algunos acuerdos, que de ellos surgía que cada vez que la Junta de Gobierno de FAPSE apruebe una norma, todos los consejos se comprometían a tomarla y aprobarla tal cual han sido tomadas y aprobadas por la Junta de Gobierno de FAPSE. Así es que se puede considerar en términos generales que en todas las provincias y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires están vigentes todas las normas aprobadas por la Junta de Gobierno. Sin embargo, digamos, el procedimiento normativo lleva a que cada entidad, cada jurisdicción, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de cada provincia, emita una resolución
tomando, adoptando esa norma, pero adoptando, ¿sí? Con O, y no adaptando, es decir, introduciendo en ella algún tipo de modificación. Bueno. Así es que nosotros podemos hablar del RT 54 en Chubut como una norma que, bueno, efectivamente será por cuestiones de tiempo y demás, pero que obviamente se puede considerar de algún modo vigente, al menos por lo que es la el compromiso asumido por cada uno de los consejos del país y por supuesto el nuestro, que es el Consejo de Chubut. La RT 54 respecto de este tipo de inversiones temporarias o transitorias, las denomina o las clasifica en dos subrubros. Por un lado, inversiones financieras y por otro lado, otras inversiones. Y bueno, y por supuesto las propiedades de inversión, propiedades e inversiones en edificios y terrenos, que también mantiene su individualidad dentro del activo. Entonces, las inversiones financieras, dice la RT 54, que son las colocaciones de efectivo en algún activo financiero mantenido con el objetivo de obtener una renta, con el objetivo de obtener una ganancia de capital o algún otro beneficio, de vuelta, explícito o implícito. Y allí es donde tenemos, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, títulos de deuda, ya sean públicos o privados, acciones sobre las que no se ejerce el control, en fin. Em, ¿Qué serían los títulos de deuda públicos o privados? Bueno, cuando el Estado necesita obtener recursos o cuando un ente particular, privado, necesita obtener recursos, tiene distintas alternativas de financiamiento, pero una de ellas es emitir un compromiso de deuda, en donde se establecen montos y condiciones de reintegro a los inversores de esos dineros o de esas sumas invertidas, y una promesa de un cierto rendimiento que ese capital le va a dar a quien está haciendo la inversión. Entonces, en términos públicos, lo que se emiten son títulos de deuda, que se llaman títulos públicos, y en términos de los privados, obligaciones negociables. Ambos representan títulos de deuda, nada más que el originante de los títulos públicos suele ser un Estado nacional, provincial, municipal, en tanto el emisor de una obligación negociable es un ente privado. Pero el espíritu es hacerse de recursos para financiar alguna de las actividades propias de ese tipo de entidades, ¿no? Ya sea el Estado, nacional, provincial, municipal o una entidad privada. Y después existe otro rubro dentro de las inversiones que es el que llamamos otras inversiones, que son todas las colocaciones realizadas con el objetivo similar al que recién hablamos en cuanto a inversiones financieras, en activos que no deben incluirse en otro rubro específico y que no están afectados a las actividades ordinarias. Entonces, allí citamos algún ejemplo, las obras de arte, las tenencias de oro, en fin, dentro de todo ese listado que hoy vimos, bueno, allí pueden encontrar varios que pueden estar incluidos en este rubro otras inversiones. Bueno, principalmente nosotros vamos a trabajar con las inversiones financieras y vamos a ver tres ejemplos a través de esta guía. Vamos a trabajar con inversiones con inversiones excedentes de fondos en colocaciones o imposiciones en plazo fijo. Vamos a trabajar en inversiones temporarias en títulos públicos con cotización y también en acciones con cotización. La diferencia de un título público respecto a una acción es que el título público es un título de deuda y la acción es un instrumento de capital, ¿sí?
recuerden que la acción es la porción mínima a la que se divide el capital de una sociedad por acciones, de manera tal que la naturaleza de los activos es claramente distintiva, ¿no? Y ahí vamos a trabajarlo, por supuesto, en otras clases. En cuanto a la medición inicial, ahora que estamos nosotros ya trabajando duchos en modelos contables, vamos directo al grano en términos de medición inicial y medición posterior de este tipo de partidas. Y aquí, bueno, la norma que hace, bueno, condiciona la medición inicial a la medición posterior. Entonces dice que cuando la medición posterior se lleve a cabo a valor razonable o teniendo en cuenta la cotización, la inversión inicial también debe ser efectuada a valor razonable o al valor de cotización. Y que cuando la medición posterior no se realice a valor razonable o a una cotización sustituta, bueno, va a tener que realizar la medición inicial al costo de adquisición menos los dividendos en efectivo, en especie o cualquier beneficio, por ejemplo, en un título público, la renta que el título público devenga, declarados y no pagados hasta el momento del reconocimiento. Entonces, así es que tendríamos que medir conforme el RT 54. Em, bueno, y la medición posterior, obviamente tiene ya, de algún modo hablamos de ella, ¿sí? Porque dijimos que la medición inicial está de algún modo determinada por la decisión que toma el ente respecto de cómo lo va a medir posteriormente, ¿no? Entonces, si se trata de acciones al valor razonable o una cotización digamos, neta de los dividendos o de los beneficios prometidos y no pagados hasta el momento de la medición, este, y en el caso de títulos públicos, títulos privados o plazos fijos, a valor razonable o a la cotización, si la entidad tiene la intención de negociarlos anticipadamente. Pero esto no quiero por ahí ya hablarles de esto. Prefiero que de algún modo esta cuestión la ejercitemos un poquito después. Las cualidades, en definitiva, de las inversiones temporarias justamente son estas dos que están aquí marcadas. La seguridad de su rápida conversión en dinero efectivo y el propósito y la intención de la gerencia de negociar esos valores dentro de los 12 meses posteriores al momento de la medición y exposición. En cuanto a la clasificación, según su grado de realización, las clasificamos en inversiones de corto y largo plazo. Según el fin que se persigue, puede ser obtener una renta o controlar el ente. Entonces, rápidamente les digo, si ustedes compran acciones y compran una porción muy poco significativa, ustedes claramente no tienen la intención o por lo menos pueden llegar bueno, tener o como haber dado el primer paso para, ¿no? Pero pueden que den el primer paso para lograr hacer una primera compra y lograr que a través de sucesivas compras ustedes logren el control, es decir, formar la voluntad social en las asambleas de la entidad de la que se trate, de tal modo que ustedes puedan influir de un modo decisivo en cuanto a las decisiones que tome ese ente, llámese un ente que sea un importante competidor, un importante cliente, un importante proveedor. Todo eso puede ser una situación que ustedes lo puedan definir en el momento cero, cuando están decidiendo aplicar excedentes de fondos.
Pero en general podemos decir que según el fin que se persigue pueden ser simplemente obtener una renta o digamos algún beneficio tal vez explícito y también implícito en el sentido que ya les comenté, o bien controlar al ente que ya tiene un cariz diferente y saben que allí no me animo a decirles que se trata de aplicar excedentes de fondos que buscan obtener un beneficio distinto de lo que es la actividad principal del ente. Si ustedes pretenden controlar a un ente, normalmente no están pensando en aplicar excedentes de fondos, sino una porción significativa de los fondos de la entidad. Y habitualmente, esto no quiere decir que sea siempre, pero habitualmente ustedes tienen la intención o la entidad tiene la intención de aplicar fondos eh, para la inversión en acciones de una firma buscando beneficios implícitos y o explícitos eh, en una cuestión que tiene muchas veces totalmente que ver con la actividad principal. ¿Me comprenden? Entonces, normalmente ese tipo de inversiones no pueden ser clasificadas como transitorias o temporarias, ¿sí? Esas son de más largo plazo y son las inversiones de carácter permanente. ¿M? Y después, según el cumplimiento del fin, si es simplemente compra-venta o tenencia, para influir en las decisiones. Y aquí estamos hablando de inversiones temporarias o permanentes. Bueno, este es un poco lo que les quería comentar respecto de las características comunes. Hasta aquí, ¿quieren preguntar algo? ¿Les parece algo, digamos, confuso? Eh, Recuerden que la clasificación, digamos, la definición de inversiones, ustedes seguramente la trabajaron en contabilidad 1. Eh, este, no hay mayores novedades al respecto. Y los tres tipos de inversiones son los que vamos a desarrollar en las próximas clases, entonces, en esta y en las siguientes. Entonces, la verdad es que vamos a ir analizando en cada caso la naturaleza de cada una de esas inversiones. Hoy en particular, las inversiones en títulos públicos. Yo les decía que los títulos públicos son títulos valores, son instrumentos de capital. Gracias, Fiorella, por aclarar que estamos comprendiendo. Em, Les decía que son títulos de deuda que emiten los estados, nacional, provincial o municipal, cuando, por supuesto, en cumplimiento de su fin, necesitan hacerse recursos adicionales a las otras fuentes de financiamiento que tiene el Estado, como cobrar impuestos, tasas, contribuciones y demás. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, emite ese compromiso, lo vuelca a un contenido físico que es un certificado en el que eh, eh, ese certificado tiene un cierto valor nominal. Por supuesto, hay un compromiso de renta que se promete o que promete el Estado emisor al inversor, que esa renta para no estar librado a los vaivenes del mercado de capitales, normalmente está estipulada sobre el valor nominal, es decir, el valor escrito en ese título representativo de la deuda que está tomando el Estado, y un compromiso de pago digamos, de ese capital, de devolución de ese capital, que en términos financieros se lo llama amortización. Por eso es que nosotros cuando ustedes están acostumbrados a decir amortización de un rodado, por ejemplo, nosotros solemos corregir esa terminología en Conta 2 porque les decimos, bueno, nosotros no estamos amortizando rodados, ni inmuebles, ni instalaciones, estamos depreciando y lo que estamos haciendo es reconociendo la porción del costo
ya no es capaz de generar ingresos futuros, ¿sí? Es decir, la porción del costo que se consumió. A eso lo llamamos depreciación. La amortización es un término más financiero y que tiene que ver con la devolución parcial del capital tomado. Y bueno, y además la otra información que está en ese certificado que emite el Estado que necesita recursos y que encontró en este instrumento financiero una vía para obtenerlos, es precisamente la renta que promete pagar y en qué momentos lo va a ir haciendo. Y siempre calculada esa renta sobre el valor nominal, como les decía, para evitar cualquier situación no programada, ¿sí? O cualquier imprevisto que pueda surgir de una variación en la cotización. Em, a ver, miren cuáles son las características. Los emite el Estado nacional, provincial o municipal, tienen un valor nominal que está estampado en las láminas que representan ese título, devengan un interés, que ese interés se calcula sobre el valor nominal y ese interés es pagado en determinados momentos de la vida del título. Es decir, que cuando se emite el título, se determina en qué momentos el Estado emisor va a ir amortizando el capital, es decir, devolviendo parcialmente el capital tomado al inversor, por supuesto, devolviéndole al inversor, y también en qué momentos va a ir pagando la renta prometida al inversor en, y digamos cuáles son los momentos y las formas. Em, Dice que son rescatados por el Estado en cuotas que se fijan de antemano y en una fecha establecida. Y eso, bueno, lo puede definir el Estado. Puede decir, la amortización del título lo vamos a hacer en un solo pago o en varios pagos mensuales, bimensuales o trimestrales o cuatrimestrales o semestrales, anuales, en fin, eso lo puede determinar el Estado emisor. Luego, la renta que va a devengar el título, y allí es donde por ahí surge un primer concepto que tenemos que tener en cuenta a la hora del reconocimiento inicial, y es que cuando nosotros compramos un título de deuda del Estado, un título público, y ese título tiene una cotización, la cotización naturalmente va a tener en cuenta la renta que se va a ir devengando y que el tenedor, por el simple hecho de ser tenedor del título, va a tener derecho a cobrar. Entonces, allí es donde distinguimos a la hora de la compra de un título público y el reconocimiento inicial de él, distinguimos la porción que forma parte de la cotización y que corresponde estrictamente a lo que es la renta prometida por el Estado y aún no pagada, que a ella la llamamos cupón corrido, entendiendo que la renta siempre se calcula sobre el valor nominal y devenga por el simple transcurso del tiempo. ¿Mm? Em, entonces, toda renta devengada antes de la compra y no pagada por el Estado emisor lo llamamos cupón corrido, y toda la renta devengada desde el día de la compra en adelante lo llamamos renta a cobrar, y sí lo identificamos como un resultado positivo obtenido eh, fruto de la inversión temporaria. Entonces, cuando contabilizamos
los títulos públicos con cotización, siempre tomamos el valor de compra, le sumamos los costos de adquisición y le restamos el cupón corrido. ¿Qué serían los costos de adquisición? Bueno, nosotros, vengo diciéndoles que tienen cotización. ¿Y en dónde cotizan estos títulos? Cotizan en el mercado de valores. ¿Y qué es el mercado de valores? Un sitio en el que confluyen oferentes y demandantes de instrumentos financieros. Entonces, ¿qué es un instrumento financiero? Un elemento que permite identificar o le da nacimiento a un activo financiero para una de las partes y a un pasivo financiero para la otra. Entonces, ustedes dicen, a ver, yo necesito recursos. Digamos, yo, Estado emisor, emito un título público, tomo un compromiso, es decir, tengo a partir de allí un pasivo financiero. ¿Y qué tiene el que compra ese título público y en consecuencia se hace acreedor de la devolución posterior de ese capital invertido por parte del Estado emisor y a su vez de el pago de renta que va a hacer el Estado emisor en favor del inversor, que es el tenedor legítimo del título? Bueno, lo que va a pasar allí es que en ese sitio en el que confluyen los oferentes y demandantes de estos instrumentos financieros, se dan operaciones de compra-venta, pero en él no puede operar cualquier persona, sino que en él tienen que operar personas idóneas, personas que hayan acreditado suficientemente conocimientos para poder operar en ese tipo de mercados. Entonces, como esto es así, los agentes de bolsa o los agentes de mercado, naturalmente tienen que afrontar y, digamos, tienen que reunir una serie de condiciones y por su intermediación cobran una comisión. Entonces, esa comisión, en términos generales, lo vamos a trabajar como un costo necesario para poder acceder al mercado de capitales. Esto lo vamos a ir chequeando a lo largo de nuestra cursada, porque hay entornos normativos o en ciertos marcos de estándares, puede que los costos de intermediación no se consideren costos necesarios y por ende activables, sino como un costo que es propio de la intermediación y no del activo principal, y en consecuencia deben ser imputados a resultados. Pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. De momento, y de acuerdo al concepto de costo que ustedes vienen trabajando desde la materia correlativa anterior, ustedes consideren que estos costos son necesarios para poder operar en el mercado de valores, que en consecuencia son activables. Entonces, ustedes al valor de cotización le tienen que sumar los costos, perdón, de adquisición, y en el supuesto de existir alguna porción de renta devengada y aún no pagada por el Estado emisor, a esa porción de renta devengada y no pagada por el Estado emisor lo vamos a llamar cupón corrido. Bueno, después con un ejemplo práctico, ustedes creo que se van a dar cuenta mucho mejor de qué es lo que estoy queriendo significarles aquí. Eh, la cuenta que usamos es normalmente títulos públicos XX, porque títulos públicos pueden haber muchos y nosotros también podemos invertir en muchos de ellos, y entonces es importante que identifiquemos el nombre del título público en el que estamos invirtiendo. Y esta cuenta es una cuenta patrimonial del activo, del rubro que según el marco normativo en el que estemos trabajando, lo podemos llamar inversiones financieras
o inversiones temporarias o transitorias, ¿sí? Pero en general estén atentos a esto. Esto que hoy estamos viendo de acuerdo a una norma en particular que está o va a estar vigente, o bueno, todo esto va cambiando con el tiempo. Entonces, nosotros lo que tenemos que ser es como amplios de espectro para darnos cuenta que en determinado marco normativo, tal vez lo podemos clasificar como una inversión temporaria o transitoria, en otro marco normativo será una inversión financiera y en otro marco XX, porque se lo puede llamar el día de mañana de otra manera y eso no va a impedirnos que nosotros nos demos cuenta a qué rubro o subrubro debemos imputarlo, si es que tenemos claras las características comunes que tienen y distintivas del resto, que es lo que justamente nos va a llevar a hacer una buena clasificación y presentación de estos diferentes activos. Muy bien, y luego la medición al cierre también es muy sencilla porque tomamos el valor de cotización, por supuesto lo multiplicamos por la cantidad de títulos invertidos, tomamos los gastos directos de comercialización restándolos, ¿por qué? Porque vamos a medirlos a un valor corriente de salida, dado que tienen un precio cotizado en un mercado activo, su venta no demanda esfuerzos significativos y en consecuencia lo podemos medir a un valor corriente de salida. ¿Y qué más le restamos? Bueno, tenemos que ser consistentes con el reconocimiento inicial también, o el reconocimiento inicial consistente con la medición posterior que decidamos. Entonces, nosotros decidimos que en un momento posterior lo vamos a medir a valor neto de realización neto de rentas. Y neto de renta significa que en un momento posterior al inicial, no solo vamos a restar el cupón corrido que pudiera haber habido, es decir, la renta devengada hasta el momento de la compra y hasta allí no pagada por el Estado emisor, haya sido toda o una porción exigible o no exigible, eso no importa. Lo importante es que esté devengada y que no haya sido abonada por el Estado emisor. Y luego la renta a cobrar, que es la renta que fue devengando durante la tenencia y que la reconocimos como un resultado positivo y a su vez como una cuenta por cobrar relacionada con otros activos, ¿sí? Em, bueno, em, y aquí tenemos cuándo se debita, cuándo se acredita y cómo trabajar cada una de las cuentas. Yo lo que les invito es voy a dejar de compartir este material y lo que les diría es que veamos un caso y la solución para poder identificar entonces algo que es muy importante y es la, uy, creo que eh, eh, puse en pantalla lo mismo que tenía, ¿no? Sí, ahora sí. Em, Me gustaría que me pregunten si tienen alguna duda, ¿eh? Pero bueno, este, tienen la posibilidad de hacerlo a través del chat. Em, Si vamos a resolver un caso, yo creo que es la mejor manera de entender y de poner los pies sobre la tierra, ¿no? Este es un caso muy sencillito. Dice que esta empresa, Rusia Sociedad Anónima, realiza las siguientes operaciones relacionadas con títulos públicos. El 20 de febrero del año cero adquiere 1.000 títulos públicos de valor nominal 10 unidades monetarias cada uno, cuya cotización a la fecha es de 18 unidades monetarias. Los gastos de compra son el 2%. Hay veces que ustedes notarán que los costos de compra los van a tener definidos en función de un monto o informados en un monto de unidades monetarias
y en otro momento como un porcentaje. En términos generales, los costos de intermediación suelen ser expresados en porcentajes, porque las comisiones de los agentes de bolsa que intermedian necesariamente para actuar en ese entorno tan técnico y tan exigente desde el punto de vista de cualidades a reunir para poder operar en él, se establecen en términos porcentuales. La compra se abona con cheque de Banco Nación, los títulos devengan una renta anual del 12% sobre el valor nominal, pagaderas el 31 de marzo y el 30 de septiembre de cada año. Yo lo que les propongo, más allá de la precisión o no precisión que tenga esta solución que les voy a comentar, eh, buscamos o perseguimos otro objetivo. Tal vez no la pureza desde el punto de vista de la evolución financiera de la inversión, sino entender medianamente el mecanismo. Entonces, una tasa anual del 12%, si la tienen que proporcionar a un mes, divídanla por 12. No nos vamos a hacer más problemas. Consideren que todos los meses tienen 30 días y que la mitad de un mes es de 15 días y que la mitad de una tasa anual del 12%, por ende mensual del 1%, es 0,5%. ¿Sí? Bueno, y de esta manera vamos a estar un poco más cómodos. El 31 de marzo se cobran en efectivo los intereses correspondientes. Dice que el 20 de agosto el Estado rescata por sorteo 500 títulos mantenidos por la sociedad. Esto significa el rescate sería, si lo quieren apuntar una especie de sinónimo de esto, el rescate es sinónimo de compra por parte del Estado. Y como es un rescate por sorteo, el que sale sorteado, el título número 1534, supónganse, bueno, tiene obligación de venderlo al valor ofrecido por el Estado emisor que está intentando rescatar. ¿Y qué está haciendo el Estado emisor rescatando títulos de deuda? Bueno, lo que está pretendiendo hacer seguramente es mejorando su posición financiera, recuperando tal vez títulos de deuda que le resulten onerosos, porque tal vez en algún momento de un desajuste financiero importante, entre los recursos de los que disponía y los que entendía necesario disponer para cumplir con sus funciones, tal vez tomó deuda a un costo alto y de tal modo que al mercado le haya parecido atractivo volcar sus recursos financieros a comprar este título y no otras alternativas. Y entonces tal vez en algún momento el Estado dice, bueno, ahora los voy a rescatar. Y dentro de la letra chica que uno firma, también está la posibilidad de que ante un rescate por sorteo, uno como tenedor tenga que efectivamente admitir que debe venderlo al precio ofrecido por el Estado emisor, ¿no? Entonces, lo que el Estado el 20 de agosto está haciendo es rescatando por sorteo una cantidad de títulos que tal vez en el caso nuestro representa la mitad de nuestra tenencia. Esos fondos son recibidos en efectivo, digamos la cuenta del Banco francés, representaban 9.000 unidades monetarias. Y aquí nos informa un dato que vamos a ver si es o no relevante. A esa fecha el valor neto de realización era de 17 unidades monetarias por título público. Cada vez que en un enunciado ustedes encuentran información, encuentran datos, tienen que ver si ese dato les permite reducir la incertidumbre sobre algún aspecto puntual, de tal modo que ese dato se convierta en información, ¿sí? Pero también podemos llegar a aportar algún dato
que ustedes no deban utilizarlo y en consecuencia no se transforme en información relevante, ¿de acuerdo? Eh, este, Aquí viene una nota al margen, ¿no? En el parcial hay algunos que decían, no nos están informando el costo de reposición al cierre de las mercaderías, pero lo cierto es que no había mercaderías porque todas las que había comprado las había vendido durante el ejercicio, entonces no había un saldo al cierre para medirlas, ¿sí? Y en consecuencia necesitar alguna pauta para la medición conforme al modelo vigente o al modelo establecido para la resolución. Y la verdad es que esta es una realidad. Muchas veces le podemos brindar más datos de los que necesitan y entonces algunos se transformarán en información relevante para la resolución y otros simplemente se mantienen en el estatus de datos que no importan a los efectos de la resolución. El 31 de diciembre del año cero es la fecha de cierre de ejercicio. A esa fecha los títulos cotizaban a 20 unidades monetarias y los gastos directos de comercialización era de 50 centavos de unidad monetaria por título. Nos piden que efectuemos todas las registraciones correspondientes a la compra, al cobro de intereses, al rescate de títulos según el modelo contable a valores corrientes sin ajuste, y que consideremos que al 30 del 9 del año cero, recuerden 30 del 9 del año cero, era una fecha de pago de renta prometida por el Estado, era 31 de marzo y 30 del 9 de cada año, ¿no? Y esto era relevante para saber si al 20 de febrero había o no este, eh, alguna porción de renta devengada y aún no pagada por el Estado emisor, que esté formando parte del valor de cotización y que en consecuencia, por cómo voy a medirlo en un momento posterior, en el momento inicial yo decida efectivamente segregarlo. Bueno, y aquí nos aclara, consideren que al 30 del 9 del año cero, el Estado emisor no abonó la renta devengada. ¿eh? El 30 del 9 del año cero es un momento posterior al de la compra, pero anterior al de cierre de ejercicio, ¿sí? Y efectuemos la medición y exposición al cierre de ejercicio. Este es el trabajo, ¿no? Es el punto número 5 de la guía. Entonces yo voy a dejar de compartir porque el enunciado ustedes lo tienen y voy a compartirles una línea de tiempo eh, que es muy importante eh, que ustedes la la puedan ver. Em, yo voy a avanzar sobre todo lo que está en ella apuntado. Y fíjense, para resolver un caso como este, yo les diría que hay algo muy relevante y es el hecho de mostrar en una línea de tiempo toda la información necesaria para poder después disponernos a registrar. Entonces, cuando tenemos un caso de un título público, una inversión en títulos públicos, ustedes tienen que decir, ¿y cuáles son los datos relevantes? Bueno, seguramente habrá de ser relevante la fecha de compra del título. Sí, sí, desde luego. Es lo que está acá en azul. El 20 de febrero adquirimos 1000 títulos públicos de valor nominal 10 cada uno por 18.360 unidades monetarias, pagando con un cheque del Banco Nación. Teníamos una cotización de 18 unidades monetarias por título público, tenemos gastos de adquisición del 2%, tenemos una renta anual prometida sobre valor nominal del 12%, es decir, el 1% mensual,
y un valor nominal de los 1.000 títulos públicos que compramos de 10.000 unidades monetarias. Bueno, este es un dato relevante, claramente relevante. Entonces, ¿qué otro dato relevante vamos a tener que considerar? Bueno, los momentos de pago prometido de renta. Esos momentos se van a dar cada 6 meses. Anotemos el momento inmediato anterior al de la compra. Nunca nos dijeron que no se había cumplido el pago de renta en el momento X0 menos 1. Es decir, que en ese momento es como que la evolución del título público era la normal, la esperada. Al momento del pago de renta, el Estado cumplió. Así que bueno, identificamos un momento de pago de renta anterior a este, que es el del 30 del 9 del año 0 menos 1. Después identificamos el siguiente momento de pago de renta, que es el 31 de marzo. El siguiente, que es el 30 de septiembre. También identificamos otro hito, que es el del 31 de diciembre, que es la fecha de cierre de ejercicio. Vieron que aquí hay una foto más linda que la que yo anoto habitualmente en la pizarra, en el aula, que es esta foto donde se muestra este arbolito y este amanecer tan lindo, o tal vez atardecer, depende un poco del cristal con el que se mire. Em, y acá, ¿por qué les digo ojo? Porque esta casa, si advierten algún detalle no menor, es que tiene chimenea. ¿Y por qué les hago este señalamiento, no? Este señalamiento, porque recuerden que cuando aplicamos un criterio de medición, nunca tenemos que dejar de comparar con el valor límite, conforme al modelo en el que estemos trabajando. Y el valor límite y la comparación con el valor límite nos va a evitar crear estas chimeneas, es decir, crear una sobreestimación del activo que haga que esa medición de algún modo sobresalga del resto, ¿sí? Por eso les digo no crear chimeneas. Bueno, y en cada uno de esos momentos de pago de renta, ¿qué tengo que hacer? Bueno, decir, bueno, acá hay un pago de renta, aquí también, el 31 de marzo, se cobra la renta de vengada, un dato importante. Luego identificamos otro periodo de pago de renta, como es el 30 de septiembre, no cobra la renta de vengada, un dato importante también. Y tenemos la fecha de cierre, donde anotamos la cotización del título público y cuáles serían los gastos de venta. Acá dice adquisición, perdón, debería ser venta. Em, ¿Qué otro dato relevante tenemos que mostrar? Bueno, ya que estamos identificando periodos de pago de renta, identifiquemos también la cuantía de la renta que corresponde a cada periodo, ¿no? Entonces, como este es un modelo de valores corrientes sin ajuste, no nos importa demasiado dividir la renta en meses. En esta línea de tiempo, pero sí ser de alguna manera prolijos con los distintos momentos en que se dan los distintos hitos relacionados con la vida de este activo. Un hito es el momento de la compra. Entonces decimos, bueno, a ver, entre el último momento de pago de renta y el momento de la compra, hay una renta de vengada. ¿Cuánto es esa renta de vengada? Bueno, 467 pesos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es el 1% sobre 10.000 unidades monetarias, ¿sí? Que sería 100 unidades monetarias, multiplicado por todos los meses que transcurrieron hasta 2/3 del mes de febrero. Eso significa que son 467 unidades monetarias, ¿no? Serían 4 meses completos, los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero, más 2/3 de un mes, que es el mes de febrero. Esa es la porción de renta devengada hasta el momento de la compra y no pagada por el Estado emisor, lo que identificamos como cupón corrido.
Luego que otro hito se da, que al 28 de febrero devenga un tercio de la renta correspondiente a estos 1.000 títulos de valor nominal 10.000 unidades monetarias, entonces serían 33 unidades monetarias adicionales. Luego tenemos el mes de marzo. El mes de marzo devenga 100 unidades monetarias adicionales. Y en marzo se cobra toda la renta devengada, es decir, los 467, los 33 y estos 100, es decir, 600 unidades monetarias. Es bastante sencillo. Luego tenemos hasta el 20 de agosto, que es otro hito, que era el momento en que el Estado emisor rescata la mitad de los títulos que tenemos en 9.000 unidades monetarias con un cheque del banco francés eh, y tenemos alguna información sobre el valor neto de realización a esa fecha. Entonces, hasta ese momento, hasta esos 2 tercios del mes de agosto, ¿cuál es la renta devengada? Y 100 unidades monetarias por abril, mayo, junio y julio, más 67 por estos 2 tercios de mes hasta que el Estado rescató los 500 títulos públicos. Luego tenemos la mitad de la tenencia, o digamos la mitad, el valor nominal de la tenencia remanente, que son 500 títulos públicos, es de 5.000 unidades monetarias. Aplicando la tasa de rendimiento, que es el 1% mensual, sobre ese valor nominal de los títulos públicos, nos daría un valor mensual de 50 unidades monetarias. Y aquí tenemos que en agosto hay un devengamiento de un tercio de mes de los títulos públicos que quedaron en el patrimonio, que son 5.000, perdón, que son 500 títulos públicos que tienen un valor nominal de 5.000. Entonces, lo que devengó es entre el 21 y el 31 de agosto, es un tercio, más allá de los días puntuales, y que son 16,67 unidades monetarias. Y luego tenemos 4 meses más de renta hasta el momento del cierre, que serían de 50 unidades monetarias cada mes, que serían septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bueno, así están planteados los datos. Yo sería bueno que le saquen una foto de momento a esto, un print de pantalla, pero esto es una imagen que la van a tener en el aula virtual. También vamos a subir al canal de YouTube este video para que todos aquellos que hoy no hayan podido estar por diferentes circunstancias puedan acceder a esta clase, que es una de las ventajas que nos da el, el, el tener una clase virtual, ¿sí? Bien. Si tomaron vista de toda esta representación gráfica de los datos relevantes que surgen del enunciado, vamos a analizar la solución. De momento, pongan atención en toda la información que aquí estamos volcando y con ella nos vamos a manejar para poder hacer todas las registraciones que estaban solicitadas en el enunciado. Mientras tanto, me encantaría que me planteen las dudas que tienen, ¿eh? No hay ningún problema en que me digan esto no entendí. Es más, necesito que me digan qué es lo que no entendieron, justamente para poder eh, avanzar sobre paso firme, ¿sí? Profe, Bueno, yo lo que no entendí fue Elias. eh, rescate de títulos públicos. Bárbaro. Bueno, al momento de la resolución, yo prometo que volvamos sobre el concepto de rescate y veamos de qué se trata y entonces por qué lo deberíamos registrar como lo registramos. ¿De acuerdo, Elías? Perfecto, gracias. Bárbaro.
Gracias. Bueno, el 20 de febrero, cuando invertimos en títulos públicos, lo que hacemos es, ahora todo lo que volcamos a esa línea de tiempo, transformarlo en un asiento contable. Entonces, cuando compramos 1000 títulos públicos, lo que hacemos es, este, a ver si ustedes pueden ver, si ustedes pueden ver la celda, ¿sí? ¿Qué dice la celda? Dice que pagaron 18.360 unidades monetarias. ¿Por qué pagaron 18.360? Bueno, es lo que surge del enunciado. El enunciado dice que ustedes pagaron o compraron 1000 títulos públicos que abonaron a 18 unidades monetarias más el 2% de gastos de compra, que serían costos de adquisición, ¿sí? La diferencia entre costo y gasto es que el costo todavía nos permite aspirar a obtener un ingreso en el futuro. El gasto es el costo consumido, es decir, el que ya no tiene esa capacidad de generación de flujos positivos de fondos, ¿sí? Entonces, el Banco Nación, en la cuenta de Banco Nación, ustedes de ellas obtienen los fondos para cancelar este compromiso que están tomando y pagan 18.360 pesos. 18 por 1000 más el 2%. El cupón corrido, ustedes ya lo habían marcado en la línea de tiempo, era 467 unidades monetarias. Entonces directamente apuntan cupón corrido 467. Y si quieren títulos públicos sería debitado por la diferencia. O también lo que pueden hacer, ¿no? Que acá está determinado por la diferencia, o también pueden hacer la cuenta al revés, ¿no? Es decir, no, yo no voy a debitar títulos públicos, que es la cuenta patrimonial del activo de inversiones financieras tan importante, sino lo voy a calcular como corresponde. Entonces, ¿cómo hago? A la cantidad de títulos públicos lo multiplico por la cotización del título público y le resto el cupón corrido. Entonces, eso me daría 17.893. Luego, ¿qué hago? Bueno, a poquitos días de haber invertido, lo que me va a pasar es que ya va a devengar, va a cerrar un mes en el que durante 10 días tuve los títulos en mi poder. La diferencia en cuanto a la renta que devenga el título, estando en mi poder o no estando en mi poder, es cómo lo voy a trabajar. Toda la renta que devenga estando en poder de un tercero, es decir, antes que yo lo adquiera, lo voy a identificar en tanto esté pendiente de pago por parte del Estado emisor como cupón corrido. Pero habrá de ser el anterior tenedor el que reconoció el resultado positivo por el devengamiento de esa renta. Yo no, yo simplemente lo que hice fue comprar ese derecho en términos del valor nominal que él tiene. Entonces, por el simple hecho de ser tenedor, el Estado emisor le va a pagar al tenedor toda la renta que haya devengado y que le corresponda que sea pagada, ¿no? Entonces, la verdad es que lo vamos a imputar contablemente distinto la renta que devengó antes de la compra de la que devengó durante la tenencia. Durante la tenencia, al cabo de los primer tercio de mes de nuestra compra, se cumple el 28 de febrero y allí tenemos un tercio de los 100 que devenga mensualmente los 1000 títulos públicos, ¿no? Y entonces lo identificamos como un resultado positivo, renta títulos públicos,
que va acreditado por 33 unidades monetarias, y renta títulos públicos a cobrar, que es una cuenta patrimonial del activo que vamos a encontrar y clasificar como otros créditos. ¿Por qué lo clasificamos como otros créditos, del mismo modo que clasificamos como otros créditos cupón corrido? Bueno, porque se trata de una porción de de la inversión que representa nada más que un crédito contra el Estado emisor, del cual es muy difícil identificar que nosotros podamos obtener una renta adicional. Simplemente es la renta, la materialización, el devengamiento de la renta que ofrece ese activo financiero, que lo estoy reconociendo como un derecho contra el Estado emisor. Y bueno, y así es que lo muestro. Y como no tiene que ver con la actividad principal, lo muestro dentro de otros créditos. Yo acá igual soy un poco, digamos, me resisto a que entendamos que esta forma de clasificación y presentación de estas cuentas, cupón corrido y renta, títulos públicos a cobrar, ¿sí? Estas que ahora estoy pintando en amarillo. eh, Les decía, soy un poco renuente a decir que siempre van a tener que mostrarlo dentro de otros créditos. Imaginen que se tratara de un título público emitido en moneda extranjera y que por supuesto la renta que devenga, la devenga en moneda extranjera. Pues allí, más allá de representar un beneficio explícito de lo que tiene que ver con la inversión en títulos públicos, porque yo claramente voy a obtener un beneficio explícito que es la renta devengada por el Estado emisor. Y es esta la renta, ¿sí? Son esos 500 unidades monetarias que aquí estoy reconociendo como que tengo derecho a cobrar. Pero si se tratara de un título emitido en moneda extranjera, por ejemplo, yo puedo también obtener un beneficio implícito con la que es la evolución del precio específico de la moneda extranjera. Entonces, realmente tengo que no mostrarla como inversión porque no es un activo capaz de generarme un beneficio adicional, ¿o sí? Y ahí yo digo, no, el cupón corrido, imaginemos que puede tener o no sentido segregarlo, pero al menos la renta a títulos públicos a cobrar, yo la voy a ir reconociendo como tal, pero después de todo reúne también la cualidad de una inversión temporaria o una inversión financiera. Entonces allí, bueno, no todos los colegas, no todos los autores pueden llegar a pensar lo mismo, pero yo los invito a ustedes a imaginarse la situación y decir, bueno, más allá de llamarlo a cobrar y que suena a una cuenta por cobrar y por ende más un crédito que otra partida. Lo cierto es que, no sé, una inversión en títulos públicos, perdón, en plazo fijo, también representa una cuenta por cobrar. Y sin embargo, yo la estoy mostrando dentro de inversiones financieras porque representa eso, justamente, una inversión con el ánimo de, aplicando excedentes de fondos, obtener un beneficio explícito, que es la tasa de interés que me ofrece la entidad financiera. Bueno, aquí tengo un beneficio explícito, la renta que devenga el título público. Y bueno, yo la segrego, bien, la segrego, muestro qué porción de renta devengó en cabeza del anterior tenedor. Bueno, pónganle y muestro la renta que devengó mientras yo tengo el título público y que tengo derecho a cobrar. Fantástico, pero el hecho de ser un título emitido en moneda extranjera y que devenga renta en moneda extranjera
me puede a mí dar la pauta clara que no solo estoy buscando el beneficio explícito del devengamiento de la renta, sino también especulando con un crecimiento, una mejora en la cotización de la moneda extranjera, digamos, obtener una mejora por la evolución en el precio específico de esa moneda extranjera. ¿Mm? Bueno, solo para que lo piensen, ¿sí? Em, Perdón, pero estoy un poco afectado a la garganta. Bueno, después el 31 de marzo, otra vez, renta títulos públicos a cobrar a renta títulos públicos por 100 unidades monetarias más. Y justo el 31 de marzo cobramos la renta. Cobramos los 600 unidades monetarias que estaban clasificadas 467 como cupón corrido y 133 como renta títulos públicos a cobrar. Arrancamos un nuevo periodo en donde durante 4 meses hacemos lo mismo, que es renta títulos públicos a cobrar a renta títulos públicos por 100 unidades monetarias. Yo aquí, como estamos en un modelo de valores corrientes sin ajuste, mucho no nos preocupa ubicarlo el devengamiento en cada mes. Entonces podemos llegar a hacer una sola registración al 31 de julio o el 30 del 4, el 31 de mayo, el 30 de junio y el 31 de julio, anotar renta títulos públicos a cobrar a renta títulos públicos por 100. Y por los 20 días de agosto, hasta el momento en que el Estado rescata en forma anticipada la mitad de nuestra tenencia, devengamos 2/3 de renta de un mes correspondientes a los 1000 títulos públicos que hasta allí teníamos. Perfecto. ¿Qué pasa el 20 de agosto? Y aquí la pregunta de Elías, vamos a volver un poquito sobre esta cuestión. Ese 20 de agosto lo que nos está ocurriendo es que tenemos un ofrecimiento por parte del Estado emisor que es, digamos, encierra la obligación de que todo aquel que tenga un título público que haya sido sorteado tiene que acceder a cederlo en favor del Estado a cambio del dinero prometido por el Estado. Lo cierto es que se nota que el sorteo, digamos, o la decisión del rescate por parte del Estado, que es la decisión de comprar la mitad de los títulos públicos que tienen en circulación, me hizo, o hizo que nosotros que invertimos en 1000 títulos públicos tengamos que ceder 500 de ellos, ¿sí? La mitad. Entonces, un rescate anticipado es una venta en favor del Estado emisor. Y como les dije hoy, ¿por qué quieren o puede necesitar el Estado emisor comprar sí, parte de estos títulos como para que ya no estén más en el mercado de capitales? Pagar o, digamos, amortizar esos títulos públicos y pagar toda la renta que corresponde a ellos. Tal vez necesita mostrar una posición financiera más acomodada. Tal vez estuvo en su momento, cuando emitió los títulos, necesitado de los fondos y el mercado marcaba una situación en la que obviamente el Estado emisor no podía obtener fondos, sino tal vez ofrecía una renta interesante dentro de las posibilidades de inversiones que ofrece ese mercado. Entonces, para que realmente compren ese título público los inversores, necesitaba ofrecer una renta alta. Y tal vez esa renta alta significa que esté trabajando con un instrumento financiero que le resulte oneroso. Si le resultara oneroso, bueno, pues perfectamente puede decir en determinado momento, vamos a rescatar la mitad de la deuda que tenemos allí en el mercado de capitales. Y esto es lo que hizo el 20 de agosto.
500 de los 1000 títulos públicos los tenemos que vender al Estado emisor por 9000 unidades monetarias. Como se trata de un bien que tiene un precio cotizado en un mercado activo, es muy bueno que determinemos una remedición del activo al momento en que estamos necesitando o viéndonos obligados a vender la mitad de nuestra tenencia. Entonces, ¿qué hacemos? Al menos remedimos la mitad de la tenencia que tenemos que vender. Entonces, remedimos 500 títulos públicos. ¿Y cómo lo remedimos? Al valor neto de realización, neto de rentas, al momento de ese rescate. Entonces, tenemos un valor de libros de los 500 títulos públicos de 8.946,50. ¿Qué sería? El valor de 17.893, que es este valor, ¿sí?, por el que lo habíamos dado de alta en nuestro activo, dividido 2, porque es la mitad de lo que estamos vendiendo. Si quieren, dividido 10.000 por 5, dividido 1000, perdón, por 500. Y luego el valor corriente de 500 títulos públicos, ¿cuál es? Bueno, en el enunciado ustedes ven que dice que al 20 de agosto el valor de cotización es de 17 y ustedes saben cuál es la porción de renta devengada no exigible a esa fecha. La porción de renta devengada hasta allí es de 467 para los 1000 títulos públicos, entonces sería de la mitad de eso para los 500 que están rescatando. Entonces ahí hacen una cuentita muy sencilla y que es 500 por 17 menos la mitad de la renta devengada hasta allí y no pagada por el Estado emisor. La devengada entre abril, mayo, junio, julio y 2/3 del mes de agosto. Eso da 8.266,50. La diferencia entre el valor original y el valor corriente de esos 500 títulos públicos que estamos vendiendo es de 680. Esta sería la cuenta. Entonces lo que hacemos es mostrar que el valor corriente es inferior al valor de libros en 680 pesos. Eso representa un resultado por tenencia y lo que representa es una evolución en el precio de los títulos públicos entre el momento de la compra y el momento del rescate anticipado de estos 500 títulos públicos. Una vez realizada esta registración, que mostramos un resultado por tenencia negativo de 680 y restamos del valor de libros de títulos públicos los 680 que representa el resultado por tenencia negativo, allí sí anotamos la venta, es decir, el rescate por parte del Estado de esos 500 títulos públicos. Ingresa el dinero a la cuenta del banco francés, anotamos 8.266,50 de títulos públicos, acreditamos renta títulos a cobrar, renta títulos públicos a cobrar por el 50% de su saldo. Estamos vendiendo básicamente una porción del activo, entonces tenemos que dar de baja parcialmente todos los saldos relacionados con la inversión en la proporción que corresponde al rescate, que es el 50% de nuestra tenencia. Por eso es que títulos públicos lo vamos a acreditar por el valor corriente de los 500 títulos públicos, ¿sí? Se dan cuenta que este es el valor corriente de los 500 títulos públicos, que 233,50 es la mitad de los 467 unidades monetarias que devengaron de renta y que teníamos pendiente de cobro. Y la diferencia entre los débitos y el débito y estos créditos es el resultado del rescate. Entonces,
automáticamente ustedes pueden decir, ojo, no es que habíamos estudiado cuando trabajamos en un modelo de valores corrientes que toda venta de un bien que tenga un precio cotizado en un mercado activo, en el marco de un modelo de valores corrientes, les repito, no generaba un resultado bruto sobre ventas distinto de cero, porque el resultado bruto sobre ventas distinto de cero era cuando teníamos que esforzarnos por vender y que ese era precisamente el resultado de nuestro esfuerzo de venta, sino que normalmente el costo de venta se asemejaba al valor de ventas y que lo que teníamos era, a través del resultado por tenencia de los bienes que vendimos, el reconocimiento del verdadero resultado que obtuvimos por la venta, ¿no? Por la tenencia y no por la venta. Entonces, ustedes me pueden decir, cada vez que vendemos un bien con precio cotizado en el mercado activo, ¿no era que el resultado bruto sobre ventas tendía a cero? Sí, les digo que sí. Pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasó aquí fue que el Estado emisor afectó la transparencia del mercado. El Estado emisor de repente ofreció 9.000, por lo que en términos de mercado debería haber pagado 500 unidades monetarias menos. Debería haber pagado 8.500 y pagó 9.000. Entonces, hemos tenido un resultado del rescate positivo de 500, pero por haber, digamos, incidido el Estado emisor en el mercado y modificado las circunstancias de transparencia que el mercado ofrece en cuanto a que sea capaz de, al precio cotizado, absorber toda la cantidad de la que nosotros disponemos, ¿sí? Entonces, aquí se produce un resultado del rescate por la única circunstancia de que el Estado, al rescatar por sorteo, es decir, en forma obligatoria para los que salieron o tenían títulos que salieron sorteados, eh, fijando un valor de rescate distinto del de cotización, bueno, obviamente está afectando la transparencia del mercado. Entonces, sí podemos encontrar, y como devengado, un resultado del rescate que es algo muy poco factible de encontrar en cualquier operación de compra-venta de un título público en función de su precio de cotización. Este precio de 9.000 unidades monetarias no era el valor de cotización al momento del rescate, al 20 de agosto. Era un valor distinto de él e impuesto por el Estado. ¿Me entienden? Entonces, a ver, Elías, ¿el concepto de rescate ahora quedó mejor? Y a todos les digo, esta operación, que por supuesto van a poder ver de nuevo este video y van a poder ir para atrás y para adelante y pararlo y tomar apuntes todas las veces que necesiten, digamos, y les permitirá eso entender mejor esta operación. Pero les pregunto, ¿tienen alguna duda? Bueno, genial. Gracias, Elías, por la respuesta. Me alegro que haya quedado súper claro como aquí está. Bueno, y continuamos en la última parte ya nomás de la solución, que es muy sencillita y que tiene que ver con los 500 títulos públicos remanentes, con los 500 títulos públicos con los que nos quedamos y el devengamiento de un tercio de mes de 500 títulos públicos cuyo valor nominal es 5.000 unidades monetarias al 1% mensual, que es 50. Un tercio de 50 da 16,67. Luego tenemos el devengamiento de 4 meses más, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a razón de 50 unidades monetarias por mes.
renta títulos públicos a cobrar a renta títulos públicos por 200. Y luego que tenemos la medición de la tenencia de títulos públicos a la fecha de cierre de ejercicio, es de esa foto que les mostraba hoy. El valor de libros de los 500 títulos públicos es 8.946,50. Ustedes mayoricen prolijamente, van a ir viendo que esto es correcto. ¿Y cuál es el valor corriente de estos 500 títulos públicos? Bueno, dice el enunciado que el valor de cotización al 31 de diciembre del año cero es de 19,50, perdón, de 20 unidades monetarias y 0,50 unidades monetarias de gastos directos de comercialización. El valor corriente de la tenencia de un título público con cotización es el valor neto de realización del título neto de rentas. Entonces, lo único que tenemos que hacer a ese valor de 20 menos 0,50, que es 19,50 por 500 títulos, restarle los 450,17 que representan toda la renta que no devengó. ¿Se acuerdan que habíamos aclarado en el enunciado que al 30 de septiembre nosotros no cobramos la renta que debíamos cobrar? Bueno, pues allí está. Entonces, surge un resultado por tenencia que en este caso es positivo porque el valor corriente de los 500 títulos que teníamos al cierre es 353,33 unidades monetarias más alto que el valor de libros de esos 500 títulos remanentes. Y así es que debitamos títulos públicos por 353,33 y acreditamos resultado por tenencia de títulos públicos por ese mismo importe de 353,33. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Anotar dentro del activo inversiones transitorias o inversiones financieras, si estamos en un ámbito de aplicación del RT 54, es decir, la norma unificada argentina de contabilidad, y anotamos títulos públicos por 9.299,83, es decir, por su valor neto de realización, neto de rentas al cierre, el que corresponde a los 500 títulos públicos que teníamos. Y dentro de otros créditos, la renta a títulos públicos a cobrar por 450,17. Aquí tenemos la cuenta de cómo se forman esos 450,17. 233,50 más 16,67 más 200 que traíamos de antes. Que se sumaron, perdón, por los 4 meses de devengamiento de renta de 500 títulos a razón de 50 unidades monetarias por mes. Y así es que si quieren, aquí anotamos inversiones transitorias o inversiones financieras, ¿sí? Eh, Pero esto es transitorio. A mí no me importa demasiado lo que hoy, exactamente hoy, nos están pidiendo. Ustedes tal vez se reciban en 3, 4 años y tal vez esto se vuelva a modificar. Uno tiene que tener la ductilidad de analizar normas y decir, bueno, este estándar, esta norma que tengo que aplicar me lleva a reconocer esta partida de esta u otra manera, a exponerla, presentarla y revelar información contable de esta u otra forma. Y eso normalmente va cambiando porque van cambiando las necesidades de información y por supuesto el sistema de información contable es o debe ser lo suficientemente flexible como para poder satisfacer las necesidades de información de los usuarios tipo al que están destinados estos informes. Entonces, digamos, no nos fanaticemos por decir, habría que llamarlo así o así. Sí, sí, seamos precisos al momento en que tenemos que aplicar una cierta norma, pero sepamos que ahora que estamos entrenándonos en esto puede cambiar, ¿sí? Esto puede modificarse.
Por otro lado, les quiero volver a recalcar esto de reclasificar la renta a títulos públicos a cobrar y o hasta el cupón corrido como una partida que no se debe mostrar dentro de inversiones financieras, inversiones transitorias, sino dentro de otros créditos. Puede que al estar expresado el valor nominal del título público en moneda extranjera y tal vez estar expresado o aún en moneda local, pero sintamos que apreciamos, nos vamos, por ejemplo, hasta ganando poder de compra porque tenemos un entorno de deflación, imagínense, entonces nuestra inversión no solo nos va a servir para reserva de valor y obtener una renta adicional en función de este cúmulo de excedentes de fondos, sino también nos va a permitir inclusive obtener un beneficio implícito como lo es la apreciación del valor de la moneda o la evolución positiva en el precio específico de la moneda extranjera. En fin, puede haber otros beneficios que digan, bueno, entonces yo no necesito reclasificar esta partida, la voy a mostrar dentro de inversiones transitorias, inversiones financieras, porque cumple con todas las condiciones y las características de esas partidas que muestro en ese rubro específico. Bueno, no sé si esto les quedó claro, si necesitarían que hagamos algún tipo de aclaración, este, me gustaría que me digan si algo no les resulta fácil de entender. A ver, Ezequiel, el valor de los títulos públicos lo saca siendo 1000 títulos públicos por 18 por 0,98. A ver, vamos a hacer la cuenta que nos propone. 1000 por 18 por 0,98 daría 17,640. ¿Qué sería eso? Voy a dejar de compartir este Excel para compartirles el enunciado, para que volvamos a revisar un poquito. Tenemos 1000 títulos públicos, cuya cotización a la fecha es 18 unidades monetarias. Los gastos de compra 2%. Y no nos tenemos que olvidar que hay cupón corrido. Y recuerden que el valor de reconocimiento inicial estaba de algún modo ligado a cómo vamos a medir los activos en el momento posterior al inicial. Y si vamos a medir estas inversiones a valor neto de realización, neto de rentas, también tenemos que reconocerlos inicialmente al valor neto de realización, neto de rentas. ¿Eh? Entonces, perdón, salgo y vuelvo al Excel. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer aquí, que es restarle 467. Ah, perdón. Uy, pero, ahí. ¿Y ahí qué me da? Porque es importante que ustedes sepan hacer la cuenta de atrás para adelante o de adelante para atrás. Miren, aquí estos 18,360, ¿de dónde surgen? Si ustedes me pueden decir, o a viva voz o a través del chat, no sé, yo creo que estaría bien que activen el micrófono y lo digan, ¿sí? Porque como cuando estamos en una clase, ¿sí? Una clase presencial. ¿Cómo se forman estos 18,360? Ayúdenme, por favor. 18,
Ninguno puede activar el micrófono, por favor. Eso lo pueden hacer. Sería la suma de los títulos públicos más el cupón corrido. Bueno, 18 por 1000. No, no, no. Digamos, ¿cuánto pago yo? 18 por 1000 más el 2%, ¿o no? Sí, profe. Bueno, entonces, los 18,360 yo los obtuve haciendo 18 por 1000 por 1,02. Entonces, acá, ¿cuál es el problema que estamos encontrando? Que nosotros tendríamos que considerar que, y eso se los dije cuando hicimos la introducción al tema, les dije que nosotros teníamos que reconocer inicialmente en función de cómo lo vamos a medir el cierre, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando compramos? Invertimos una cierta suma. ¿Esa suma cómo se forma? Por el valor de cotización de cada título más los costos necesarios para comprarlo. Y yo les dije, en algunos cuerpos normativos, los costos de la transacción son costos de la transacción, no del activo en cuestión. Entonces, me obligan a reconocerlo como un resultado al momento de la adquisición. Pero en otros cuerpos normativos nos dicen, bueno, si lo considera un costo necesario, actívelos. Pues en este caso, la intermediación del agente de bolsa lo consideramos un costo necesario al momento de la compra. Entonces, a ese costo necesario lo vamos a sumar al valor de cotización. Entonces, lo que hacemos es 18 por 1000 por 1,02. Entonces, yo lo que los invito es a recrear los 17,893. Estos 17,893 no deberíamos hacer 18 por 1000 por 1,02 y a eso restarle el cupón corrido. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el problema acá? Es que acá lo que estamos haciendo es, en lugar de restarle, en lugar de sumarle los costos de compra, se lo estamos restando. Por eso es que no nos daba Ezequiel. Ok, gracias, profe. Bueno, al contrario, pero es muy importante esto, ¿sí? Entonces, yo puedo decir, como dice esta, que lo determiné por diferencia, o también puedo hacer esta cuenta, que yo diría que en sus papeles de trabajo apunten esta cuenta, que es la cantidad de títulos públicos por la cotización de cada uno, sumándole los costos de adquisición y restándoles el cupón corrido. Inclusive, restarle el cupón corrido es parte de la fórmula, pero puede que no haya renta devengada no pagada, porque tal vez ustedes estén comprando en el día en que el estado emisor pagó la renta, entonces en la cotización no está formando parte de ella la renta devengada no pagada, porque el estador acaba de pagar. Entonces puede que el reconocimiento inicial no se haga por el valor de cotización multiplicado por la cantidad de títulos, más los costos de adquisición, menos el cupón corrido por un valor distinto de cero. Puede que conceptualmente diga menos el cupón corrido y cuando lo reemplazan en la fórmula ponen cero, ¿sí? Suponiendo que lo están comprando el día de pago de renta. ¿Mm? Bueno, esta era la duda de Ezequiel. Ahora, ¿quién más tiene alguna duda? A ver, ¿alguien más? Aquí tenemos las cuentitas que hicimos, ¿sí? Bueno, Hola, profe. sí, Norma, Hola.
Sí, Norma, la escucho. Y disculpe, yo llegué tarde hoy y usted había dejado una consulta, como una tarea para investigar, o sea, para investigar, para resolver nosotros, pero no alcancé a escuchar todo, que Mm, era porque ingresé No, re tarde. no, pero no es que dejé una tarea puntual, solamente que lean la norma y, y revisen analicen que todo lo que pueda definir una norma puede ser transitorio, ¿no? Transitorio en cuanto a tal vez cierta permanencia en años, pero no para toda la vida. Y esto es lo que les decía hoy, pero no recuerdo, Norma, alguna tarea puntual Ah, que has indicado, no, bueno, escucho igual después el audio. la No, grabación. si cuando la escucha le surgiere alguna duda, escribe, Norma, por favor, ¿sí? A través Bueno, del foro de consultas en el aula virtual. bárbaro, gracias. Al contrario, gracias a usted, Norma. Bueno, y alguien más tiene alguna duda? ¿Quieren consultar alguna cosa? Ujú. Por supuesto, vamos a seguir analizando alternativas de inversiones financieras en depósitos de plazo fijo en moneda local, en moneda extranjera, inversiones en acciones con cotización, en donde cada una de ellas tiene alguna particularidad, así que ahí vamos a seguir aprendiendo nuevos términos y nuevas maneras de resolución de todo esto. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda. Sí, Elías. Al momento del cierre, cuando debemos remedir los títulos públicos al valor neto de realización neto de renta, Sí, nosotros acá en la, en la fórmula tenemos que el valor de cotización a la fecha menos gastos directos de venta menos rentas de vengadas pendientes de cobro. Y sí. tenemos entre paréntesis que es cupón corrido y renta a cobrar. ¿Siempre son las dos o es siempre, o puede variar, puede que una sea cupón corrido o renta Bueno, a cobrar? acá tenemos la particularidad de que cuando el Estado emisor en marzo pagó la renta, pagó todo el cupón corrido. Entonces, como una vez que el Estado paga toda la renta que devengó en la tenencia del anterior tenedor, pues ya cupón corrido tiene que ser reemplazado con cero en la fórmula. Pero es correcto que identifiquemos que la medida contable al cierre es valor neto de realización neto de rentas y que esto de neto de rentas puede llegar a necesitar sumarse el cupón corrido y la renta devengada aún no pagada por el Estado emisor durante la tenencia. ¿De acuerdo? Entonces sería eh, en, en condición al tiempo que pase y si paga o no el Estado, ¿no? Claro, no solo, por ahí el tiempo no es lo esencial, es si pagó o no pagó el Estado emisor. Esa renta devengada aún no pagada puede inclusive estar formada por una porción que sea exigible y que el Estado al no pagar está incumpliendo y otra porción que no es exigible porque el Estado paga cada 6 meses. Entonces, puede que si el Estado paga lo que debió haber pagado antes, pero no lo que todavía no tiene obligación de pagar, puede que el cupón corrido quede con saldo aún. ¿Me comprenden? Ahora sí, profe. Muchas gracias. Genial. No, gracias a ti. Es importante esta pregunta. Bueno, ¿y alguna consulta más? Muy buena las intervenciones de Ezequiel y de Elías, ¿eh?
Bueno, muy bien. Entonces, este, gracias Helen por estar activa siempre. Y bueno, entonces si esto, eh, si esto quedó claro, los invito a que revisen la grabación a la que van a poder acceder a través del canal de YouTube. Y bueno, y nos vemos, por supuesto, el lunes. Les vamos a aclarar si el lunes próximo vamos a hacer una clase virtual o presencial, porque recuerden que los lunes era como nuestro día de clases virtuales, que hasta acá por diferentes circunstancias, porque eran las primeras clases o porque justo tuvimos el parcial, o estábamos en un momento feriado, no habíamos tenido justo los lunes, pero la idea es que siempre tengamos algún encuentro de estas características, ¿sí? Bueno, les agradezco a cada uno de los que se han unido a esta reunión y han permanecido en ella y los invito a contagiar al resto para la próxima. Muchas gracias y que tengan buenas noches.